Ahora sí. Los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué recuerdan? ¿De qué se trata? ¿Qué es el shock? A ver si estamos hablando todos de lo mismo. Como hay una disfunción circulatoria en el cuerpo que, bueno, hace que tengamos hipoxia generalizada. Ajá, bien, pero hay más elementos. ¿Se acuerdan que les Un dije un poco estado la... de hipoperfusión donde se priorizan los órganos primordiales, lo que es cerebro, corazón y riñón. Y el cerebro, otro deja de corazón, tener circulación. corazón, pulmones, Pulmones. van a la par, digamos, porque es el corazón con la pequeña circulación, digamos. Riñones, ajá. Ahí se van sumando cosas. Porque si bien no es incorrecto lo que dijeron, le faltan como componentes a esa definición. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que siempre les voy a insistir mucho respecto a las definiciones? Y eso, si bien tiene que ver con que yo soy una persona un poco particular, pero las definiciones hacen que todos estemos de acuerdo respecto a lo que estamos hablando. Entonces, sí, es un estado de hipoperfusión, sí, en ese estado de hipoperfusión existen ciertos mecanismos que se activan para mantener dentro de ese estado generalizado de hipoperfusión la perfusión mínima de los órganos más nobles, que serían corazón, pulmones, cerebro, riñones. Ajá, ¿qué más? Sería un síndrome clínico multifactorial y ese sería su mecanismo fisiopatológico, digamos, lo que dijeron. Ajá, y como síndrome clínico tiene que tener manifestaciones. ¿Cuáles son? Claro, Taquicardia. serían Liguria. Alteración del sensorio. Depende de Ajá, la etapa que esté, si está compensado o no. ajá, Pero comienza con una respuesta justamente para poder perfundir los órganos vitales con taquicardia, vasoconstricción periférica, ujú, eh, taquipnea. Y bueno, después cuando se agotan los mecanismos de compensación, sí, aparece la hipotensión, la bradipnea y la alteración del sensorio, la oliguria, anuria. ujú, está. Mencionaron hoy la hipoxia, que es correcto, ¿no? Obvio, si hay un estado de hipoperfusión, quiere decir que hay muchos tejidos que no reciben el oxígeno suficiente, entonces, pero en realidad el concepto que empieza a dar vueltas ahí es el de la deuda de oxígeno más que el de la hipoxia. ¿Recuerdan qué es eso? Claro, sí, porque, bueno, nosotros tenemos una producción de energía aerobia y se cambia a un metabolismo anaerobio y, bueno, se Ujú. forma ácido láctico por la deficiencia de oxígeno y, bueno, hace que no tengamos una respiración celular adecuada y se genere ATP de otra forma, Ahí creo. va. Sí, viene medio por ahí. Sí, todo eso que estudiaron de fisiología eh, celular, que creo que lo ven en primero, puede ser el ciclo de Krebs. No vamos a hablar del ciclo de Krebs Sí, hoy igual. ingreso primero y lo vimos en segundo, creo que también. No vamos a hablar de eso hoy igual, pero quiero decir, sí es importante entender qué pasa, como para decir, bueno, dentro de la definición está el lactato, ¿no? Entonces, bueno, viene de ahí, pero estamos hablando de cosas grandes que podemos ver, que podemos objetivar como signos clínicos, por eso lo mencionaron como un síndrome clínico, y a su vez nos estamos metiendo con cosas infinitamente pequeñas y del orden de casi lo imaginario, que es el metabolismo celular. Entonces, todo tiene medio que ver con todo, pero vamos a darle orden. ¿Está? Así que sí, todo lo que dijeron abarca las definiciones, pero hay una definición que está vigente hará algo de capaz que 10 años, ahora la vamos a ver, y que tiene importancia porque en base a las definiciones es que luego se establecen, por ejemplo, criterios diagnósticos para decir, bueno, yo voy a estudiar esta cantidad de pacientes con shock para ver qué terapéutica es mejor, entonces los defino a esos pacientes en función de que cumplan con esto, con esto, con esto y con esto. Para eso son importantes las definiciones, en realidad. Vamos a ver si esas definiciones nos cambian algo en nuestra práctica clínica o no. Entonces, esto tiene que ver con cuestiones de tiempo, ¿está? Eh,
La verdad que no me acuerdo. Pero bueno, no viene al caso. Vamos a hacer de cuenta que hasta los años 60 aprox, la definición era esta, que se llama definición clásica, que lo definía como un síndrome clínico, con los elementos que ustedes ya mencionaron, caracterizado por un estado de hipoperfusión tisular que genera una deuda de oxígeno y cuyas manifestaciones clínicas de ese síndrome, por la hipoperfusión de los tejidos, había hipotensión arterial, alteración del sensorio y oliguria. Entonces, la definición hasta ese momento era eso. Si el paciente tenía eso, estaba en shock. Si no tenía eso, no estaba en shock. ¿Qué les parece que puede llegar a ser problemático respecto a utilizar esta definición para definir que un paciente está en shock? ¿Y cómo Reconocimiento llegar tardío. también? Un reconocimiento tardío, ¿está? ¿Parece que es sensible o específica? Sensible. Ah, Es es- específica. No, específica, Por claro. eso es que Reconoce a los que ya tardío están. exacto. Si un paciente tiene esto, está chocado, no hay duda, no hay posibilidad de un diagnóstico alternativo que no sea shock. Después se verá qué tipo de shock, cuál es la base fisiopatológica, dónde vamos a apuntar con la terapéutica, pero shock es. ¿Está? Y como dijeron, es tardío. Mencionaron hoy cuando estábamos tratando de armar una definición todos juntos que hay etapas en el desarrollo del shock. ¿Y qué pasa? Si bien esta es una definición muy específica, al definir el shock como el estado de shock establecido y más te diría evolucionado, em, cuando uno establece esto como definición, quiere decir que a partir de acá arranca a actuar. Entonces, obviamente que tenía muchísima mortalidad asociada porque, bueno, ya hay un estado de falla de órgano asociado a esa hipoperfusión. Entonces, con el fin de mejorar, sobre todo el pronóstico en este tipo de pacientes, apareció la parte bioquímica, que es lo que está al lado, ¿no? Y esa definición del shock oculto. Ahí vamos a hablar más o menos de esto de haber sido en los 70, antes de los 80, o por los 80, pues estamos hablando de lugares que no son Argentina, donde se hicieron estas cosas. Que si se fijan, esas características bioquímicas tienen que ver con parámetros analíticos que uno puede ir siguiendo en pacientes que obviamente están internados, y estos estudios se hicieron en pacientes en UTI, ¿no? Entonces, para llegar a identificar o a pesquisar, de cierto modo, a los pacientes que ya están desarrollando ese estado de hipoperfusión tisular antes de que tengan hipotensión arterial, antes de que tengan oliguria, ¿está? Entonces ahí aparece una saturación venosa central de oxígeno baja, un lactato que va en aumento o está aumentado, y por ende, porque una cosa no pasa sin la otra, un exceso del déficit de base. ¿Lo vieron esto en algún momento de su vida como definición? ¿Se recuerdan de dónde qué es la saturación venosa central de oxígeno? Porque está en todos lados, la bibliografía está en todos lados. Es una cosa que ya no se usa, les aclaro, así que no pierdan el tiempo en anotárselo para buscarlo, porque la verdad que... Pero bueno, como está en todos lados, capaz que en algún momento lo vieron. Sí, no importa, pero lo van a ver escrito en todos lados. Es una medición que, una muestra que se toma con un catéter puesto en la arteria pulmonar, un catéter de Schwann-Ganz, que tampoco se usa más, salvo situaciones muy específicas, pero bueno, se toma la muestra ahí. Imagínense, si yo estoy en Curupaití haciendo guardia, pues la verdad que aumentar el N de mi población de pacientes con sospecha de shock basado en esa definición bioquímica, a los fines prácticos no suma nada a la clásica. Ponele, si estoy en una UTI y estoy siguiendo un paciente, puedo tener estos laboratorios de forma secuencial, pero si es un paciente que yo recién me encuentro y encima estoy en un lugar donde no tengo los recursos para hacer determinadas mediciones analíticas, pues hermosa la definición bioquímica de shock, pero a los fines prácticos no suma nada, ¿verdad? Bueno, Súper.
La definición vigente es este choclo que está acá, que dice 2014. Así que sí, eran 10 años. La gente se junta y establece definiciones de consenso, pero a los fines de homogeneizar la población que uno incluye en ensayos. Eso luego uno lo podría tomar para, si los ensayos son concluyentes, por ejemplo, respecto a una estrategia terapéutica ante estos pacientes, decir, bueno, si mi paciente tiene sospecha de shock porque comparte con los pacientes de ese ensayo esta definición, pues puedo inferir que se va a beneficiar de este tratamiento, etcétera. Para eso son las definiciones. Entonces, insuficiencia circulatoria aguda es lo que mencionaron. Utilización inadecuada de oxígeno por parte de las células, ahí aparece algo que no mencionamos, pero porque ahora el shock se convirtió en una bolsa de gatos a la que le entran mucho tipo de cosas. La circulación no entrega suficiente oxígeno a los tejidos, hasta ahí estábamos. Disfunción celular, disoxia celular y toda la cosa eh, que charlamos hoy temprano, que tenemos que tratar de buscarle el correlato clínico más luego. Em, Aumento del lactato y algunos síntomas clínicos. Pero bueno, ¿nos cambia algo? No nos cambia nada. Pero ¿a qué les huele que se agrega como un tipo de shock acá que no nos hubiéramos imaginado en un primer momento? Cuando habla de utilización inadecuada de oxígeno por parte de las células. ¿No se les prende una lamparita? Y Todo lo mencionamos en historia. anafiláctico o séptico. Sí, pero la anafilaxia o la sepsis eran tipos de shock establecidos que vos podés decir, bueno, hay una caída de resistencia vascular periférica y eso genera una hipovolemia y entonces... ¿Al lactato? El lactato va a aumentar siempre que haya hipoperfusión de algún tejido, así que también venía medio de la mano. No, ¿no les suena que si nos ponemos un poco puristas con esta definición, un paciente que tiene intoxicación por monóxido de carbono está chocado? Paciente que está envenenado con cianuro está chocado. Si le hacemos caso a lo que dice ahí, está. Y no es una falla, un problema primariamente circulatorio, pero va. Y ahí viene lo que les decía de esto de la bolsa de gatos. Pero bueno, no importa, quedémonos con lo que nos sirve, ¿está? No se abrumen con esto porque la verdad que preciosísima la definición, pero si estoy de guardia en Curupaití y tengo que identificar un paciente para actuar rápidamente dentro de la primera hora, vuelvo a la manifestación clínica. Me quedo con la definición clásica más el entendimiento de que el shock es un proceso, entonces tiene etapas y hay otras manifestaciones precoces de la etapa de compensación, más allá de la alteración del sensorio, la oliguria y la hipotensión arterial. Entonces acá aparece la alteración de la microcirculación, con piel moteada, con cianosis discal, con lleno capilar lento, ¿está? Y el tema de la conservación de la temperatura a nivel central y la pérdida de temperatura a nivel periférico, todo asociado a una alteración de la microcirculación. Pero como manifestaciones clínicas, en la definición de esto, ESIMES, la Sociedad Europea de Cuidados Críticos. Como manifestaciones clínicas objetivas al examen físico se menciona eso y no otras cosas. ¿Por qué se les ocurre que puede ser? Hay fuentes de variabilidad en Capaz los que hallazgos. porque es muy específico para la patología. Es específico de la alteración de la microcirculación, eso sí. Pero el tema es, por ejemplo, ustedes mencionaron, vamos a hablar de eso, o sea, porque yo arranco y después estamos acá hasta las 9 de la noche y no quiero, pero porque me van a odiar ustedes, yo por mí podría hablar hasta mañana. Digo, pensemos lo siguiente, hay fuentes de variabilidad en todo lo que mencionamos. Ustedes hablaron de las etapas del shock y de la taquicardia compensadora para mantener un volumen sistólico y tal.
¿Qué fuente de variabilidad puede haber, por ejemplo, en esa respuesta em, con generación de taquicardia ante una caída de volumen? Fuente de variabilidad quiero decir, un paciente que tiene la caída de volumen y no puede generar esa respuesta compensadora. Comorbilidades, edad, también el tipo de shock. Si es un sangrado exsanguinante en el momento, capaz que te choque mucho más rápido que capaz que Mm. un anafiláctico. Me quedo con lo de las comorbilidades, sobre todo el hecho de que por cuestiones de patologías crónicas, porque acá estaríamos hablando de una cuestión aguda que se desarrolla, por ejemplo, sobre un paciente que porta patologías crónicas. Entonces, una persona que está crónicamente tratada con fármacos beta bloqueantes o calcioantagonistas tiene bloqueada su respuesta adrenérgica a nivel de la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo me quedo con que un paciente taquicárdico está en shock o sospecho shock cuando hay taquicardia, pero si no hay taquicardia, no hay shock, estoy como cerrándole la puerta a ese universo de gente que no va a taquicardizar y puede shockarse igual. Entonces, por eso, ¿Podría ante las... ser un paciente que está tomando beta bloqueantes también? Claro, sí, te mencioné beta bloqueantes o calcioantagonistas, que son los fármacos que por excelencia bloquean ese tipo de respuesta ante el estímulo adrenérgico en el nódulo sinusal. Entonces no van a taquicardizar. Ahí tenés una fuente de variabilidad. Entonces, es como para no sesgarnos, ¿está? Entonces, se queda con lo que sí o sí va a estar y después el resto tiene que estar, pero si no está, puede ser que sea por otra cosa. Entonces, es como que siempre se va a ir enfocando en lo específico. Pero si se fijan, le da mucha importancia a la microcirculación. Ahora más luego, ojalá lleguemos a charlar de por qué. Pero bueno, esta es la definición vigente. Ahora, si nos ponemos enfrente, o sea, la idea es el paciente no va a llegar con un cartelito o diciendo, hola, estoy en shock, sino que va a venir con una serie de dolencias o motivos de consulta y nosotros tenemos que sospechar este síndrome o pensar si este paciente está en riesgo de desarrollarlo. Una vez que arranca, hay que frenar rápidamente con los mecanismos que están haciendo que ese paciente tenga ese síndrome. Y ahí es que tenemos poquito tiempo, por eso es una emergencia. Y acá vienen las preguntas. Entonces, hay la definición clásica, que son las cuestiones clínicas que ya charlamos, la analítica, que le agrega esas cositas que medio que no las medimos, y la de la ESIC, que le pone un poquito más de complejidad a lo fisiopatológico, si se quiere, porque habla de disoxia celular y cuestiones que a los fines prácticos no nos añaden demasiado, y la microcirculación. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Es puramente clínico? ¿Tengo que esperar un resultado de laboratorio, por ejemplo, un lactato elevado, para decir, bueno, listo, ahora sí lo hago? Y No, volviendo a lo que mencionabas de por ahí estar trabajando en un lugar remoto, que no hay tantos recursos y todo eso, los síntomas clínicos de lo que es la alteración de la microcirculación nos podría servir mucho más para sospecharlo y más rápido, porque un llenado capilar te lleva 2 segundos, que esperar a un resultado de un lactato, digamos. Mm, Y yo creo también por el manejo, o sea, por empezar como una terapéutica inicial rápida por lo menos y no estar esperando un resultado de laboratorio, sí, ya se podemos empezar desde antes. sí. Hay lugares donde, em, ¿cómo es que le dicen? A mí me sale al pie de cama, pero no es al pie de cama, cosa de los yanquis, ¿no? O de la gente que escribe en inglés. Le dicen point of care. Entonces, así como, por ejemplo, podemos tener una glucemia capilar con una gotita de sangre y en el momento tenemos la lectura, eso es lo más point of care que tenemos. Vienen medidores de lactato, así. Entonces, por ahí, si tenés ese tipo de cosas, decís, bueno, no pierdo nada, es accesible, no es tecnológico, no dependo de que venga el bioquímico que está de pasiva para hacerme lo mío y ya está. Pero bueno, si no lo tengo, no me impide sospechar y tener conducta, ¿tá? Entonces, todo va a depender de, bueno, cuánto sea mi índice de sospecha, porque si no lo pienso, entonces no voy a poner en marcha nada de todo lo otro. Em,
y ese balance entre tiempo y recurso. ¿Y qué me cambia a mí de lo que tengo que hacer, contar con ese complementario o no? Última pregunta, la celeste que está acá abajo. Está medio cortadito, dice común Ah, y ¿por qué ven la parte, ven mi barra de coso de tareas? ¿La puedo ocultar? a ¿Ustedes ver, ven eso, digamos? apretá, sí, vemos como un cilindro ahí. Administrador. Ay, chicos, ya estoy haciendo cosas de vieja. ¿Cómo puede ser? A ver, voy a salir y voy a volver. Pero yo veo la pantalla bien, Ahí está, tipo, ahí está, ahí está. Era eso que estaba abajo. ¿Está? Sí, sí, eso. Bueno, ok. La pregunta era si existe un solo tipo de shock y por ende un abordaje común. No, hay distintos tipos. Ahí hay distintos tipos. Tenés el hipovolémico, el obstructivo, el distributivo, que dentro de ahí está Ujú, el séptico, por ejemplo. ujú, El neurogénico también está. ujú. Vamos a hacer foco en ellos más luego. Pero sí, no existe un solo tipo de shock, hay muchos tipos de shock. Pero a pesar de que hay muchos tipos de shock, existe un abordaje común. Y eso es un poco lo que vamos a charlar hoy, ¿está? Porque a medida que identificamos el síndrome o al paciente en riesgo de desarrollarlo, porque esa es otra, hay que tener alto índice de sospecha también. Obvio que si la persona viene helada, en coma y sin TA, bueno, pues está chocada. Pero el tema es toda la previa, ¿no? Em, y ahí sí, el abordaje inicial y la aproximación inicial, que de eso se trata esto que vamos a ver hoy, puede llegar a ser común y al momento de identificar algunas particularidades en cuanto al abordaje, bueno, ahí se empiezan a abrir las aguas. Está en función de qué es lo que necesita ese paciente según el tipo de shock que tiene. Entonces siempre vamos a llegar acá, porque esto, la persona no va a venir con sus análisis, no va a venir diciendo, hola, creo que tengo shock, sino que va a venir con una serie de dolencias o con cierto antecedente, y de nuevo, yo tengo que estar atento a pensar si tiene algún signo compatible con shock o no. De nuevo, por lo evolutivo del cuadro y por las implicancias de mortalidad que tiene si me demoro más de una hora en identificarlo y arrancar las acciones para revertirlo. ¿Está? Recuerden que todas las patologías que son tiempo sensibles son las que se constituyen emergencias barra urgencias, pero más emergencias. Bueno, depende del estadio. Entonces, fíjense, arriba de todo, el antecedente. O sea, se supone que ante cualquier paciente que viene a pedir ayuda por X causa, debería mínimamente tener cierto background de su motivo de consulta y arrancar tomándole los vitales, ¿verdad? Entonces, en función de los vitales y si lo que tiene, lo que está pasando ahora, tiene un antecedente de un evento trauma o no, me voy a estar empezando a poner en contexto. Entonces, si el paciente tiene antecedente de un evento trauma, sea reciente, por ejemplo, en las últimas 72 horas, o más o menos, mediato, tampoco de hace 2 años, pero sí, qué sé yo, en los últimos 10 días, por ejemplo, y recuerden, evento trauma es todo lo que charlamos el otro día, pues em, existe como una oración que rezan los cirujanos, que es que todo paciente chocado con el antecedente de trauma está sangrando hasta que se demuestre lo contrario. ¿Se acuerdan que lo vimos en evaluación inicial en la parte de la C? Si yo identifico signos de shock, tengo que buscar sangrado, sí o sí. ¿Puede tener trauma y shock de otra etiología? Sí, pero lo más frecuente es que sea por sangrado. Entonces, si existe un antecedente de trauma, sea inmediato en las horas o días previos, o mediato dentro de los 10 días previos, y yo identifico alguno de estos signos, tengo que pensar que está sangrando en algún lado y lo tengo que evaluar. Primero clínicamente, luego me ayudaré de complementarios, pero lo encaro por ese lado hasta que se muestre lo contrario, como dicen los cirujanos. Y si ese paciente no tiene antecedente de un evento de trauma, pues puede estar sangrando también, porque existe el shock hipovolémico eh, hemorrágico no traumático, pero también puede tener otro tipo de shock, que no sea hipovolémico hemorrágico.
Entonces ahí se abre más el abanico. ¿Está? Pero con eso en mente, el antecedente, entonces, nada, son cuestiones del examen físico. A la inspección voy a ver la coloración de la piel, que cómo puede llegar a estar. Dos cosas ahí. Frías. Pálida. Pálida Puedo ver. o moteada. Recuerden lo de de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos. Le dan mucha pelota al moteado. Y creo que en pediatría también le dan pelota al moteado de la piel, porque es una alteración de la microcirculación. Entonces, esa microcirculación puede estar completamente contraída, entonces la piel está pálida, o puede haber ese moteado horrible. Qué feo que es. Pobre gente. Bueno, entonces el aspecto, la coloración de la piel es una, ¿está? Después, lo otro que puedo ver cuando yo abro la puerta y está la persona ahí es su estado de sensorio, ¿está? Si converso un poco, qué sé yo, rápidamente veo si sabe cómo se llama, sabe qué día es, sabe qué le pasó y puede mover los cuatro miembros obedeciendo órdenes, listo, su sensorio está bien, ¿sí? Eh, pero si ya tiene el sensorio alterado, me tiene que levantar muchas alarmas. Y respecto a la respiración, recuerden que está enfocado así, está ordenado así porque es lo que veo, lo que toco. Respecto a lo otro que puedo ver es si el paciente está taquipneico o tiene esfuerzo respiratorio. ¿Está? Dentro de lo que es la respuesta adrenérgica que trata de compensar los estadios tempranos del shock, uno esperaría ver taquipnea. ¿Está? Entonces, con eso me puedo llegar a encontrar a la inspección. Luego toco al paciente y ahí viene lo que mencionaste, va a estar frío, por esa misma, es todo respuesta adrenérgica, ¿está? Está vaso contraído periférico, entonces está frío. Y ahí viene de nuevo lo del color de la piel, ¿por qué? Porque lo toco y veo el lleno capilar. Lo vimos el otro día en el GIF ese que les había puesto en la presentación, lo hacían en el pulpejo del dedo, lo pueden ver en el lecho unguial, y también hay unos trabajos de sepsis bárbaros que lo equiparan con, creo que les dije, la piel sobre la rótula. ¿Está? La presión a aplicar es la que me hace poner pálida a mí, mi lecho unguial, levanto y en menos de 2 segundos tiene que estar lleno. Si demora más de 2 segundos, está lento. Eso es de alteración de microcirculación. ¿Qué más puedo sentir con mis manos al revisar al paciente, además de la temperatura de la piel y el lleno capilar? Los pulsos arteriales y la frecuencia cardíaca. ¿Qué pulsos vamos a buscar? Y periférico y carotidio. Periféricos y centrales. De los periféricos, ¿cuáles? Todos, en realidad. Radial. Vamos a repasar los pulsos, son pocos. Esto es Radial, como, pédico, pilitio. claro, esto es como el taller de habilidades ese que creo que les toman en segundo, o en primero, no me acuerdo. Ok, radial, braquial, humeral, tenemos el miembro superior. Luego, en los pies, mencionaste pedio, tibial Popliteo. posterior. Si vamos de distal a proximal, tenés pedio, tibial posterior, popliteo, y ahí pasamos a los centrales directamente, que son los femorales y carotidios. ¿Estamos todos de acuerdo? Es solo eso lo que hay que buscar. Bien. ¿Qué puede pasar ahí? Yo les digo lo que van a leer y que ya está refutado igual, porque fíjense cuando lean de cuándo es lo que leen. Pero calculo que lo vieron en cirugía, porque esto lo ven en cirugía, que por ejemplo existe cierta correlación. Si yo al paciente le toco el pulso radial, entonces puedo aproximar que la sistólica es 90, y si no le siento pulso radial, pero le siento braquial, entonces la sistólica debe andar por 80, y si no le siento ni radial ni braquial, pero le siento el humeral, la sistólica debe andar por 70. ¿Les suena lo que estoy diciendo o no es la primera vez que lo escuchan? Y si no le siento ni radial ni radial ni braquial numeral, pero le siento el femoral, la sistólica debe andar por 50. Y si no tiene ni radial ni braquial numeral ni femoral, pero tiene carotidio, bueno, pues está vivo, pero tiene menos de 50 de sistólica. ¿Les suena? Sí, ¿Lo No. vieron? Ok. ¿Leyeron algo al respecto? Porque eso está ampliamente refutado.
Sí, pero nunca me acuerdo cuánto la presión que hay. Pero ¿eso es de la PAM o de la sistólica? Es de la palpación del pulso, de los Sí. pulsos en los Ah, reparos anatómicos, y con eso vos decís, bueno, listo, le toco, tiene radial, listo, ya está, tiene 90, no está chocado. Con esto que les digo, no quiero decir que los dejamos de buscar, porque por algo se los puse acá. Buscamos la presencia de pulso, pero es un signo que es valioso si está ausente. Es decir, que exista el pulso donde yo lo busco no me descarta nada. ¿Por qué? Porque está demostrado que hay pacientes que tienen menos de 90 de sistólica, 80, 70, 60 de sistólica, y mantienen un pulso radial palpable bárbaro y tienen mucha menos sistólica que lo que se decía, lo que se creía en un momento. Ahora, si tiene signos de shock y encima yo le busco el pulso y no lo encuentro, es un signo más a favor, ¿está? Por eso lo busco. Porque si encuentro el signo ausente, porque yo me mezclo. Si yo busco el pulso es porque me interesa saber si está o no está, pero me sirve más para juntar mis porotos y armar mi bolsa de shock si está ausente. Si está presente no me resta nada. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, si pasa eso con un signo clínico o con un resultado laboratorio, ¿está? Que yo lo busco porque un tipo de resultado me sirve, pero el otro no me suma ni me resta. ¿Eso quiere decir que ese signo es sensible, es específico? Los voy a joder con esto hasta que nos dejemos de ver. Es decir, su ausencia confirma, pero su presencia no descarta. Eso sería la definición del pulso, por ejemplo, el radial. Yo busco el radial, no está. Entonces me suma, me confirma lo que yo estoy pensando. Ahora, si está presente, no me descarta nada. Tengo que seguir haciendo mi cosita. ¿Es específico. Sería sensible? Es sensible. específico. Es específico. ¿Está? Por eso es que lo buscamos, porque si no, ni lo buscaríamos. ¿Está? Es específico en un contexto. Si tengo un paciente que tiene determinado antecedente, que yo lo veo que está paliducho y le busco el pulso y no se lo siento, bueno, sigo sumando mis porotos para pensar en shock. Pero si tiene el pulso, no me resta nada. A eso iba. Es un signo específico, pero es muy poco sensible. A eso quería llegar. Porque nos tenemos que ir con la idea clara de qué es sensible y qué es específico. Y las cosas específicas las tenemos que buscar. ¿Está? Va. Entonces ahí, busco el pulso donde sea que lo encuentre y ya que lo toco, me doy cuenta si la frecuencia cardíaca está tirando para arriba o está más o menos normal. ¿Está? De sentir el pulso nomás, ya me voy a dar cuenta si ese paciente está taquicárdico. Después, están los métodos que están puestos como de complejidad, ¿por qué? Porque una saturación venosa central requiere pues, tener puesto un catéter de Schwann-Ganz, que probablemente no lo pongamos. Pero medir la diuresis horaria implica instrumentar la vía urinaria, y eso quizás es algo que no tenemos disponible para hacer en todos lados. Porque es un procedimiento relativamente sencillo, pero que requiere una técnica estéril. Y si estamos en el autito Unicem, pues nos vamos a andar poniendo una sonda vesical porque no tenemos cómo mantener la esterilidad para hacer ese procedimiento. ¿Se entiende? Pero sacando el requisito de que es un procedimiento con técnica estéril, la colocación de una sonda vesical y medición de diuresis horaria se puede hacer en cualquier lado. En un SANCO, en un centro de salud, ¿está? Siempre y cuando haya por lo menos 2 personas para poder asistirse en el momento de aplicar el procedimiento con técnica estéril. Por eso está como complejidad, porque no lo vamos a tener disponible en todos lados, pero sumaría, ¿sí? Y acá está lo que hablábamos al principio de cuáles serían las fuentes de variabilidad de estas cosas que estamos hablando, varias. Los pacientes añosos son todo un capítulo aparte de toda la medicina, no solo la parte de urgencias, sino toda la medicina en general, entonces tienen sus particularidades.
Em, lo mismo el tema de la velocidad de instauración del cuadro, ¿está? Hay cuadros que son de instauración rápida y son dramáticos, como la anafilaxia, pero por ejemplo, si pensamos en un evento de sangrado, no va a ser lo mismo si se pierde un volumen circulante que es menos del 10% de la volemia total, que si se pierde el 25% de la volemia total de un solo saque. Eso va a influir en cuán rápido se va a desarrollar todo esto que veo. No es que se va a dejar de desarrollar, pero va a ser todo bastante más precipitado. Bueno, el tipo de shock que se trate por lo mismo y las comorbilidades y fármacos que tenga el paciente por lo que hablamos hoy temprano. Quizás algunas manifestaciones que yo esperaría ver cuando voy en mi cabeza armando el cuadro y buscando cosas al examen físico y sumando los porotos para la bolsita de shock, las esperaría ver y quizás no las veo no porque el paciente no esté chocado, sino porque está beta bloqueado, porque toma calcio antagonista, etcétera. ¿Está? Algunos de ustedes los escuché ayer cuando estábamos viendo lo de posparo, sacar el índice de shock. Esto es algo que se desarrolló para trauma, ¿está? Em, la verdad que no sería extrapolable a otras circunstancias, pero bueno, es un cociente rápido entre dos signos vitales que son rápidamente obtenibles, porque esto que charlábamos, yo llegué al paciente, abro la puerta, lo empiezo a revisar, lo primero que hago es vitalearlo, entonces yo divido la cardíaca por la sistólica y me doy una idea en realidad de si es adecuada la relación entre uno y otro. En realidad acá lo que se estaría midiendo, entre comillas, es la respuesta enérgica. Está esto que hablábamos de que depende del estadio del shock, la frecuencia cardíaca va a aumentar en orden de compensar esa caída del volumen sistólico por la caída de volumen. Porque si les dije que esto se desarrolló para trauma, en el trauma el shock es hipovolémico hemorrágico, entonces la causa es una contracción de volumen. Para mantener el volumen sistólico se desencadena la respuesta adrenérgica, el paciente taquicardiza y de ahí sale este cociente. ¿Está? Entonces, si yo estoy evaluando un paciente que tuvo, no sé, ¿qué le puede haber pasado? Se cayó de la moto y tiene 100 de cardíaca y 100 de sistólica, tengo que abrir un poco el ojo, porque la sistólica no me daría a pensar nada, pero el índice de shock le da 1. Y tiré un ejemplo así fácil porque los que hacen el taller conmigo ya saben y a los que no me conocen en personal les se van a enterar hoy que yo no sé sumar, no sé las tablas, entonces la cosa de los números me es muy difícil. Pero si tenemos un cociente y tenemos el mismo número arriba, el mismo número abajo, el resultado de ese cociente es 1. Y fíjense los posibles resultados del índice de shock. ¿Está? Es un paciente con 100 de cardíaca y 100 de sistólica tiene índice de shock de 1. En el contexto adecuado me tiene que hacer sonar una alarma, digamos. Ahí hay algo que no está bien. ¿Sí? Puesto en ese contexto, me da información, me sirve para prenderme la lamparita y no dejar pasar a ese paciente. Lo que tiene esto es que es muy sensible, pero es poco específico. ¿Por qué se les ocurre? Sigamos con el ejemplo de la Que persona que se puede cayó estar, de la moto. Sí, porque puede estar alterado, te puede dar un índice de shock alto y no necesariamente estar en shock. Porque, por exacto, ejemplo, podría haber otras causas que generen taquicardia de 90 a 100 con una TA de 100 y que, según el índice, está en shock. exacto. Por ejemplo, el que se cayó de la moto puede tener fracturada la muñeca, un trauma completamente menor de la extremidad, que sí, duele un montón, y por dolor estar taquicárdico, ¿está? Pero bueno, yo esa inferencia la tengo que hacer revisando a la persona, ¿está? No voy a diagnosticar shock solamente calculándole el índice. El índice me sirve para sumar sospecha, para no quedarme tranquilo con una sistólica que no es menor a 90. Una sistólica, sí, eso, que no es menor. Em, pero no hay ningún absoluto acá, ¿está? Pues hay fuentes de variación también en esto, pero es como para levantar sospecha, ¿está? Bien, y otros parámetros que podemos sacar son una presión arterial media menor a 65 y que el paciente esté oligúrico. ¿Cómo saco la presión arterial media? ¿Qué es? Es diastólica por 2 más la sistólica dividido 3. Ajá, sí, sí.
Perdón, puse esa cara, pues ya les dije que yo es como que me lo tengo que imaginar porque me cuesta un montón. Sí, hay otra también fórmula, que es la sistólica menos la diastólica sobre 3 también. Em, pero bueno, es una cifra en milímetros de mercurio que está por lo general más cerca de la diastólica que de la sistólica. Surge de ese cálculo, ¿no? Es decir que, bueno, tengo que tomar la TA y saber la sistólica y la diastólica. Em, pero ¿por qué ese punto de corte? ¿Por qué 65? ¿Vieron alguna vez qué es la presión arterial media? Refleja la perfusión tisular, digamos. Sí, refleja la perfusión tisular. Vamos a ver, creo que nos toca en urgencias clínicas, creo, no me acuerdo, hablar de cuando la PAM está por fuera de los límites de autorregulación, es decir, cuando está excesivamente arriba. Pero acá estamos en otro escenario, así que no nos vamos a meter ahí. Este punto de corte mínimo de 65 milímetros de mercurio es la presión de perfusión tisular, ¿está? Es la presión arterial media mínima que me permite mantener los riñones perfundidos, que me permite mantener el miocardio perfundido y que me permite mantener el cerebro perfundido, ¿está? Entonces, si yo tengo la medición por un tensiómetro aneroide, ese que ustedes escuchan los ruiditos de Korotkov, y tengo la sistólica y la diastólica, si no me suena ninguna alarma, saco el índice de shock si es contexto trauma, si no es contexto trauma, calculo la PAM. ¿Está? No se queden sin eso. Eh, Creo que lo hablamos ayer, la verdad que no me acuerdo, pero los monitores multiparamétricos, los que se infla el manguito solito, hacen una medida de la PAM no invasiva, por eso ustedes lo pueden llegar a ver en el monitor que dice PANI, y tienen como unas magias matemáticas adentro que en base a la PAM te calculan la sistólica y la diastólica. Entonces vos del monitor multiparamétrico le crees la PAM y más o menos la sistólica y la diastólica. Y por el contrario, del aneroide, te crees tu sistólica y diastólica y te calculas tu PAM. ¿Está? Pero bueno, el objetivo es que esté en 65. Si está por debajo de 65, tengo que iniciar acciones para llevarla a 65. ¿Está? Y si tengo al paciente con control de diuresis horaria, me va a tener que sonar la alarma que orine menos de 0,5 mililitros kilo hora si tiene la función renal conservada, ¿verdad? Em, Porque todo eso me tiene que estar indicando que hay un problema de perfusión de órganos. Entonces nos quedamos con algunas manifestaciones clínicas y estas cositas. Entonces vamos a pensar en shock cuando el paciente, si yo abro la puerta y lo veo, tiene el sensorio alterado, no importa qué tipo de alteración del sensorio, esa es otra, ¿está? Porque por lo general después, creo que la otra semana o la otra, no me acuerdo cuándo es la siguiente vez que nos vemos, vamos a ver coma, ¿está? Entonces por ahí solemos asociar alteración del sensorio con menos. Un paciente que tiene depresión del sensorio, del nivel de conciencia. Pero recuerden que la alteración del sensorio en más, es decir, la excitación psicomotriz y ese tipo de estados, también pueden significar sufrimiento cerebral. Esa alteración del sensorio igual, en más. Después la otra es en menos. Entonces, un paciente que tiene el sensorio no normal me tiene que hacer pensar que puede haber un sufrimiento cerebral por hipotensión o por hipoxia, ¿sí? Entonces, alteración del sensorio, taquipnea, taquicardia, estamos como en 1950. Aparece dentro de la definición la hipocapnia, si es que yo la vengo midiendo, o si es que si se me ocurre pedirle un EAB y no pensé en shock antes, pero es un poco, se desprende la hipocapnia de la taquipnea, digamos. No es una cosa separada. Si el paciente respira más de 20, va a lavar dióxido y es así. Si tiene oliguria y si le mido dentro de la determinación del medio interno, un déficit de gas aumentado, un lactato aumentado. Fíjense todo el tiempo que hace que estoy dándole cháchara y no dije nada nuevo. Estamos dando vueltas sobre lo mismo. Acá viene lo de la etapa, ¿está? Que ustedes ya lo mencionaron también, no nos vamos a detener demasiado en esto, pero esto está bien descrito en shock hipovolémico y es la forma más sencilla de pensarlo, pero sucede en todos los tipos de shock, ¿sí? Existe una disminución del volumen circulante, estamos pensando en hipovolémico, que genera la activación de mecanismos compensadores para mantener la PAM y la perfusión de los órganos
Y si yo tengo una caída del volumen, entonces le quito a los lechos que toleran mejor la isquemia y le llevo ese volumen al corazón, los riñones, el cerebro. ¿Cómo hago eso? En realidad o sea, lo hace el cuerpo porque es maravilloso, a través de una descarga adrenérgica. Y por eso es que aparece a la par de la vasoconstricción periférica, taquicardia, taquipnea y todo el otro chiche. Por eso es que son mis signos precoces. ¿Está? La palidez, sudoración puede llegar a ver también, taquicardia y taquipnea, frialdad por la vasoconstricción, etcétera. Tuki. Pasan otras cosas también en esa descarga adrenérgica, como esto de la glucogenólisis y tal, pero bueno, a los fines prácticos para yo tener una identificación clínica del síndrome es eso, y para poder entender qué está pasando abajo. ¿Está? Y acá el paciente no va a estar hipotenso, pero va a tener todo lo otro. ¿Está? La palidez la va a tener, la frialdad de la piel la va a tener, el lleno capilar lento lo va a tener, y la taquicardia, la taquipnea, etcétera. Luego, si eso no alcanza, bueno, pues sí va a haber caída de la perfusión de aquellos órganos nobles, entonces vas a tener las manifestaciones clínicas de lo clásico que vimos hoy temprano, la alteración del sensorio, la oliguria, em, y bueno, y toda la cosita eh, humoral. Porque eso sí, creo que así lo definen en tercero, ¿verdad? Como un síndrome clínico humoral. Como la insuficiencia cardíaca, bueno, parecido. Tiene su correlato de señalizaciones químicas. Acá tiene que ver con todo lo que lleva a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pretende mantener el volumen minuto, pero bueno, depende de si se resuelve la noxa o no. Todo esto es compensador hasta que lo otro sucede. Y también tiene que ver con, como decíamos hoy, cuál es la velocidad de desarrollo de la noxa, porque por ahí todo esto no llega a suceder. Si hay una caída súbita del volumen por, qué sé yo, una hemorragia posparto, que es uno de los temas que ven con las ginecólogas ahora en PFO, y bueno, no llega a pasar todo esto. Si se pierde 3/4 de volemia, no, te morís. Se pierde media volemia en un evento obstétrico agudo, no llega a suceder todo eso. ¿Está? Y ya en lo irreversible o refractario se suma que no se resolvió la anoxia inicial y que todo lo compensador genera daño también por la hipoperfusión de aquellos tejidos que no se ponen en pausa, sino que continúan su metabolismo de forma anaerobia, entonces se acumula lactato, el paciente se pone ácido y ya cuando eso alcanza lo irreversible, aparece la falla multiorgánica, sobre todo la circulatoria ya está establecida, pero sobre todo la hematológica. ¿Está? Que da eventos de la coagulación intravascular diseminada y más falla de órgano, y bueno, cuando estamos entre esto y esto, es que la morbimortalidad asociada al síndrome es altísima, ¿está? Entonces, por eso tenemos que tener un alto índice de sospecha para intervenir por acá, para poder actuar sobre las noxas y frenar que pase todo esto, ¿sí? Bueno, estas son las formas de presentación o de los tipos de shock que probablemente ustedes hayan llegado a ver, pero no me voy a detener mucho ahí porque me interesa que charlemos una cosita más de fisiopatología y después nos metamos en la salsa de los frecuentes, ¿sí? Pero bueno, tienen el clásico por contracción de volumen, que acá es hipovolémico, como dijimos, puede ser hemorrágico, pero también puede ser no hemorrágico por pérdida de em, agua con electrolitos, como pasa acá en Santa Fe en febrero. Em, Y a su vez el hemorrágico puede ser traumático o no traumático. Tenemos el ejemplo que les dije recién de la hemorragia obstétrica, eso no es traumático. Bueno, y el trauma asociado a cualquier otro tipo de evento trauma. Y todos esos otros chuchis. Pero me interesa llegar a esto. Esto se lo vi a... Se lo vi. Lo vi hace unos años y me clarificó mucho las cosas. No sé si lo habrán visto así, pero bueno, yo se los cuento porque me sirve a mí para ordenarme la cabeza. Después ustedes lo toman o lo dejan. Pero bueno, podemos pensar al sistema circulatorio, si se supone que el shock es un estado de falla circulatoria, bueno, pensemos el sistema, ¿está? Que tiene 3 componentes, una bomba, un continente, que le podemos decir los vasos, y un contenido, que es la volemia, ¿está? Entonces, la noxa, el evento primario, puede actuar sobre uno, sobre otro, sobre otro.
Las manifestaciones clínicas de que el shock se desarrolló son las mismas, pero depende de la noxa, es lo que tenemos que hacer. ¿Está? Y bueno, la bomba, continente, contenido, están todos regulados por las catecolaminas, por eso está acá en el medio. Entonces, si el evento primario sucede acá, a nivel de los vasos, que en este evento, en este coso, en este gráfico del sistema circulatorio, están representados por la resistencia vascular periférica, el evento primario hace que me incida ahí, como por ejemplo en la anafilaxia, como por ejemplo en la sepsis, ese shock va a ser distributivo. ¿Está? Y si bien cuando existe una caída en la resistencia vascular periférica, existe una fuga capilar, y de inicio se pierde también, perdón, acá, se pierde también un poco de volumen. El problema no es el volumen, el problema es la resistencia vascular periférica. Entonces, eso lo tengo que tener claro para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ahí vienen el paquete de los tipos de shock que se manifiestan como shock distributivo. Prototipo sepsis, pero hay otros. Si por el contrario la noxa afecta la bomba de ese sistema circulatorio, em, si para los vasos la representación era la resistencia vascular periférica, para lo que es la bomba la representación va a ser el volumen minuto cardíaco, que es algo que ya les vengo diciendo desde hace un rato. Entonces, si recuerdan, creo que esto lo ven en trabajo y tiempo libre, las variables que intervienen en ese volumen minuto cardíaco son las que están escritas ahí en negro, ¿está? Entonces, cualquier cosa que me afecte la frecuencia cardíaca, cualquier cosa que me afecte la contractilidad miocárdica, cualquier cosa que me afecte la precarga, cualquier cosa que me afecte la poscarga, va a afectar el volumen minuto cardíaco, ¿está? El tema es que las etiologías que afectan la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica son intrínsecas al shock cardiogénico, las que afectan la precarga vienen de acá abajo, y las que afectan la poscarga son las dos cosas que dan shock obstructivo. Son dos nomás. A ver, tres. Y tienen algunas manifestaciones particulares para poder pensarlas, ¿está? Pero bueno, la bomba puede verse afectada por otros tipos de shock. Sobre todo si una caída aguda del volumen me desprecarga al paciente y voy a tener las dos cosas juntas. Y si la noxa primaria es sobre el volumen, sobre el contenido, que, de nuevo, como está escrito ahí, puede ser sangre, puede ser plasma o puede ser solo agua, pero bueno, si pierdo volumen, estoy dentro del terreno del shock hipovolémico, se soluciona con volumen o con sangre. Em, pero indudablemente, con el debido tiempo de desarrollo, en cuánto tiempo pase y cuán evolucionado esté ese shock, termina todo afectado. ¿Está? Por eso en los shock hipovolémicos evolucionados existe falla cardíaca asociada, por esto. Y en los shock distributivos evolucionados también existe falla cardíaca asociada y estamos en la parte de lo progresivo medio irreversible que les mostré más temprano. Entonces tenemos que tratar de pensar en cuál de estos tres elementos está la noxa primaria. ¿Está? ¿Por qué no saco esta diapositiva? Bueno, muchas cosas de fisiopatología se descubrieron, vamos a decir, se comprobaron en los 70 y demás, con los grandes, cuando pasamos a la que es la medicina basada en evidencia, y la gente empezó a estudiar pacientes, a agarrar cohortes, estudiarlos un montón. Todo esto viene de cohortes de pacientes en UTI, por eso casi siempre tenemos medida la presión venosa central, el gasto cardíaco y la saturación venosa central de oxígeno. ¿Está? De esas viejas bibliografías es que viene este cuadro, que lo van a ver en todos lados, que en realidad, nada, no medimos PVC, no medimos gasto cardíaco, lo podemos estimar con eco igual. No medimos la resistencia vascular periférica y no medimos la saturación venosa central de oxígeno. No, pero fíjense que los estadios del shock séptico, que primero arranca hiperdinámico y luego se hace hipodinámico, cuando progresa, surgió de estudiar estas cosas, digamos. No es que se le ocurrió a uno porque tuvo una idea loca, sino que por lo general estas cosas parten de la observación y desde la observación se hacen las hipótesis de por qué sucede lo que veo que sucede. Me vuelvo, porque ahí les tenía que hacer la pregunta bomba. ¿Qué tipo de shock de todos los que charlamos les parece que es el más frecuente? Y entre hipovolémico, séptico.
Bueno, ¿alguien da más? ¿Alguien opina diferente? Hemorrágico. Cardíaco, Cardiogénico. Ajá. eso. Bueno, igual los están nombrando todos. Pero yo digo, ¿cuál es más frecuente? Hemorrágico. Bueno, no era para adivinar igual. Pero en realidad no hay una respuesta correcta, sino que depende. Depende de quién lo mide, depende cómo lo mide. ¿Está? Porque si, por ejemplo, decimos, ustedes están ahora con la cosa del trabajo final y tal, entonces están más o menos, quiero creer, empapados de cómo sería metodológicamente pensar una pregunta de investigación, ¿no? Entonces digo, yo quiero saber cuál es la etiología de shock más frecuente en el CUYE, en la guardia o en la UTI. Entonces defino el shock como esto, agarro todos los pacientes que cumplan con esa condición y empiezo a revisar y anoto, 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 anoto. ¿Está? Probablemente en el CUYEN, que es un hospital, un centro de trauma, tal, tenga mucha representación de pacientes con shock de tipo hemorrágico, traumático, ¿verdad? Eh, de forma diferente a, no sé, el Sanatorio Santa Fe, ¿está? Que mm, salvo una cuestión de una cosa doméstica, los eventos traumas son mucho menos representados en una guardia de un efector privado acá. Entonces, va a ser diferente dependiendo de cómo y dónde lo mido. Ahora sí, yo quiero intentar hacer una cosa más representativa a nivel poblacional y decir, bueno, tomo 10 centros de Santa Fe, públicos y privados, y con un número de tantos pacientes y lo estudio durante un año, bueno, ahí capaz que puedo llegar a saber de qué se choca la gente acá. Y luego hago eso en 20 centros del país y digo de qué se chocan los argentinos. ¿Eso lo leyeron alguna vez? ¿Está hecho? No, me falta curiosidad, profe. Ah, bueno, pero si fuese lo suficientemente curioso, igual no está hecho. Entonces, no sabemos. Pero podemos extrapolar de otros estudios poblacionales. ¿Está? Y ahí venía con lo que venía después. Fíjense que esto no surge de que a esta gente maravillosa se le ocurrió decir, ah, ¿de qué se chocará a la gente? Sino, si se fijan acá arriba, estaban estudiando cuál es el mejor agente presor. Para estudiar cuál es el mejor agente presor, definieron que voy a estudiar a los pacientes con shock de esta etiología, perdón, pacientes con shock que entran a la UTI, que cumplen con estos criterios de shock, y los divido en dos grupos, de forma randomizada, al azar, qué sé yo, para minimizar el efecto de otras cosas, y solamente los divido en, a uno le doy noradrenalina, al otro le doy dopamina, y veo cómo les va. ¿Está? Lo que pasa, la tabla 1 de esos estudios te sirve para esto. ¿Está? Esta gente hizo esto en centros de Europa, creo que eran 8 hospitales en Bélgica, Austria y España. Lo tengo macheteado porque me pareció re importante. Esto es de 2010. Y si se fijan, por lejos, la causa más frecuente de shock es sepsis. Ni siquiera el shock distributivo, sepsis. ¿Está? Es abrumador. Más luego de eso, en igual proporción, cardiogénico con las etiologías que vimos, de falla intrínseca de bomba, de alteración de la frecuencia cardíaca, con igual representación todas las etiologías de shock hipovolémico, sea hemorrágico, no hemorrágico, traumático, no traumático, eh, viene todo junto ahí. Y más luego, dentro de esos 4% de otros, están el resto de los distributivos, sería este triangulito acá, anafiláctico, neurogénico. Y este triangulito acá que ni llego a notar, pero que es un 2% de esta población, son las etiologías obstructivas. ¿Está? Si no lo tenemos eso estudiado acá, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para pensar ante un paciente con shock indiferenciado que tengo que pensar sepsis. Para eso sí. ¿Está? Ante un contexto incierto.
En la bolsita de porotos que yo voy sumando tiene que estar la sepsis prendida así, ¿sí? Porque es extremadamente frecuente. ¿Saben qué les dio este trabajo que es mejor? Es un trabajo bárbaro. ¿No lo vieron en clínica? Ah, ¿cuál? ¿El sobreviviendo a la sepsis? No, el de No. Dopa versus Nora. Ah, no, no, no. Perdón, no escuché. ¿Saben cuál es el agente vasopresor de elección en todos los tipos de shock? Chicos. Sí, pero eso surge, esto fue el puntapié, después se hicieron muchos otros trabajos más. El tema es por qué. Es un trabajo bárbaro. Chicos, a esta altura, estas son cosas que deberían saber, qué es lo que se comparó, cuáles fueron los parámetros de eficacia, por qué resulta que uno es mejor que el otro. Es el paradigma en el que estamos parados, y no es que se me ocurra a mí esto de los 70, que ya tendremos que estar hablando en este idioma. ¿Es la Nora? Sí, pero bueno, se midieron cosas. Siempre en todos los estudios se mide mortalidad, se mueren igual, no se mueren menos. Morbilidad, dializan menos en agudo, pero por lo demás es igual. Son iguales, 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 iguales. Dopamina y noradrenalina. ¿Cuál es la diferencia y por qué se prefiere la nora? Porque en el endpoint de seguridad, la dopamina generaba muchos más efectos arritmogénicos, arritmias que requerían intervención y tratamiento, que los pacientes que se les infundía nora. Por eso la nora es de elección en este ensayo. ¿Tá? En otros trabajos se estudiaron otras cosas y así se encontró que es superior a otros agentes vasopresores como primer agente. ¿Tá? Bueno, vamos a arrancar. Quiero enfocarnos en sepsis, por esto de que es lo más frecuente, y en el hemorrágico traumático, porque es lo que también tenemos que tener identificado acá por lo que charlamos la semana pasada. ¿Tá? Pero dentro de, si pensamos las etiologías en alteración de la resistencia vascular periférica, alteración de la bomba y alteración del volumen circulante, arrancaríamos por esto, que es la caída de la resistencia vascular periférica, o es lo mismo que decir que existe una vasodilatación periférica no controlada, y todas esas etiologías de shock distributivo. ¿Está? Si se fijan, hay cosas que no nombramos. Está la sepsis, porque es más frecuente por lejos. Está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuyas manifestaciones son las mismas, nada más que la noxa no es una infección ni bacteriana, ni viral, ni parasitaria, sino que es otra cosa que genera una activación desregulada de los mecanismos, etc. Está el neurogénico, está el anafiláctico, hasta ahí nombramos, pero luego existe inducido por drogas y toxinas y las causas endocrinas. Todo eso es distributivo. ¿Por qué será que no mencionamos cuando estábamos enumerando hoy algunas de las cosas que están acá en pantalla? Por la poca frecuencia. Por la poca frecuencia, sí. Y porque aparte, dado el contexto determinado del paciente, eh, no va a ser un diagnóstico de exclusión o que, bueno, primero pienso sepsis, después pienso lo otro, después pienso lo otro, después pienso lo otro. El contexto me va a llevar, ¿está? Dentro del endocrino hay una diapositiva, la vamos a pasar muy rápido, pero por ejemplo está el prototipo de la insuficiencia suprarrenal aguda, ¿está? Pero bueno, voy a tener un paciente que está o crónicamente tratado con corticoides y suspendió el tratamiento, o crónicamente tratado, inhibido el eje con un evento agudo, para lo cual los corticoides exógenos no le alcanzan, o una persona que tiene una insuficiencia suprarrenal primaria y tiene ya el diagnóstico. Y si no, en la etapa de tratamiento es un shock que es refractario a la administración de drogas vasoactivas y que revierte con eh, corticoides. Así que nada, es como una cosa muy de nicho y muy poco frecuente. Los otros de los endocrinos son el coma mixedematoso, por ejemplo. Nada,
cosas raras, 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 y que no vienen solo con shock. Entonces el contexto te ayuda. Acá viene la definición de sepsis, que recién cuando les pregunté si habían visto el trabajo de Nora versus Opa lo mencionaron, el sepsis 3. Eso entonces sí lo vieron. Digan que sí, no hagan llorar a una señora. Sí, profe. Ok, ¿cómo definen sepsis? Es una respuesta sistémica eh, con poca regulación, digamos, como que es una mala respuesta a un microorganismo que está en sangre. Sí, una respuesta desregulada a la infección, ajá, Ah, pero eso, definida por un cambio agudo del sofá. Eso claro. es la sepsis. Eso dice el sepsis 3. Por eso la definición va con el SOFA al lado, digamos. Y el SOFA es el Sequential Organ Failure Assessment, que si yo no conozco al paciente, asumo que tiene de base 0 y que si tiene más de 2 ahora, bueno, pues me da positivo para sepsis, pero fíjense todo lo que mide, ¿ah? Por si no lo recuerdan o no le dieron bola en su momento. Mide la PAFI, mide el recuento de plaquetas, mide la bilirrubina para lo que es la función hepática, para lo cardiovascular, la presión arterial media o si hay que incidir con drogas sobre el manejo de la presión arterial media, el sensorio medido por la escala de coma de Glasgow y lo renal en cuanto a diuresis o CREA. ¿Qué hago si estoy en el autito de Unicem? ¿Cómo, profe? ¿Qué hago si estoy en el autito de Unicem o en Curupaití o, si no hay que ir más lejos, acá en Santa Rosa de Calchines, que tengo que llamar al bioquímico que está de pasiva para hacer un hemograma, y yo me planteo un sofá ante una persona porque no sé si puede estar séptica o no, y lo único que puedo sacar con mis manitos es la PAM y el Glasgow. No Estaba lo puedo del Quick diagnosticar. Sofá, ¿no? Lo del sofá abreviado, algo así. Ok, Era ¿y qué era? presión arterial sistólica, la respiratoria, frecuencia respiratoria y el Glasgow, creo. Que esos ¿Ven tres. que estamos Sí. hablando de lo mismo desde que arrancamos? Busco signos de shock. ¿Está? Estamos hablando, esto se está tornando circular, pero ¿por qué es eso? Sí. No tengo los elementos para hacer el SOFA porque tiene 3/4 de parámetro analítico y yo tengo que tener un índice de sospecha elevado porque la sepsis es una condición de alta mortalidad en la cual tengo que incidir y ejercer varias acciones dentro de la primera hora, porque si no ese paciente tiene mal pronóstico y estamos como con la definición de shock de los 50. ¿Está? Pero bueno, es lo mismo, es el alto índice de sospecha. A veces lo tenemos en la cara y no lo vemos, pero porque el diagnóstico arranca por nuestra cabeza. ¿Está? Los mismos signos que dijimos hoy para pensar en shock. ¿Está? Taquipnea y seguramente taquicardia. Pasa que si acá está infectado, va a tener taquicardia por fiebre. Entonces, bueno, nada, sepsis. ¿Está? Entonces se supone que ya lo vieron. ¿Cómo atiende un paciente que sospechó que tiene sepsis? Hay cosas que se llaman, ellos en el Sepsis 3 hicieron esto que la verdad que cambió mucho, impactó mucho en la atención de los pacientes, que es el paquete de medidas. Lo deben haber leído como bundle. Sí, bueno, en ese Bien. caso, si tenemos esa respuesta y tenemos un foco infeccioso claro, piel y partes blandas, una neumonía o algo urinario, Ujú. tenemos que internarlo y hacerle hemocultivos por dos, Sí, empezar, indudablemente internado va a estar. Un paciente escéptico a la casa no se va. sí, Sí, está. hemocultivo y ahí tenés que empezar con antibiótico-terapia empírica según el foco que estés sospechando. Ok, gancho. Fíjate lo que está anotado ahí. ABC en cuanto a, vieron que les dije la semana pasada. La evaluación inicial es una cosa que surgió de trauma, pero que en realidad aplica a todos los pacientes, trauma y no trauma. Entonces, si yo tengo este paciente que lo definimos por Quick SOFA como sensorio alterado, taquipnea, hipotensión, si tiene el sensorio alterado, bueno, hay prioridades antes. Entonces, siempre va a estar esto de sostiene vía aérea, requiere asistencia, requiere algún soporte de tipo ventilatorio y la C se supone que está alterada porque de algo yo diagnostico el shock, ¿verdad?
Entonces, son cosas que se van haciendo a la par. Es igual de importante sospechar sepsis, tomar la muestra, dar la primera dosis de antibiótico, que reanimar el estado de falla circulatoria, ¿sí? Por eso está eso antes que lo de la parte de los antibióticos, que también quiero que la charlemos igual. Entonces, ¿qué es lo que dice el bundle o el paquete? Vamos a decir paquete porque no me gusta decir bundle, paquete de medidas de sepsis. Que hay que iniciar reanimación con cristaloides. ¿Qué cristaloides? ¿Cuál? ¿Qué cristaloides conocen? Ringer, Ringer es uno y el cloruro de sodio al 9 es otro. Y no hay más cristaloides. ¿Cuál? Para sepsis. Cloruro de sodio. Está estudiado de lo mismo, ¿está? ¿Qué es lo que van a tener en todos lados? ¿Qué es lo más barato? El cloruro de sodio al 0,9. Los detractores del cloruro de sodio al 0,9, ¿qué dicen? Que no es una solución balanceada y que tiene mucho cloro y que ¿ah? No es mejor uno que el otro, por lo menos de lo que está estudiado. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes capaz que eran chicos, pero hace un tiempo, porque obvio que todo esto de los ensayos y que es mejor y estudiar drogas y la industria quiso colocar a los almidones y poligelinas como soluciones expansoras, coloides también, mejores que los cristaloides. La secuencia fisiopatológica tenía sentido. No va a haber tanta fuga capilar porque son elementos con carga osmótica que se mantienen dentro del intravascular. Entonces me va a permitir expandir el intravascular más rápido que una solución de sales, ¿sí? Y ahí surgen, qué sé yo, esto que les digo, poligelinas, soluciones coloides, Dextran. Y la verdad que tenía sentido de lo fisiopatológico, pero cuando se ensayó fue peor y los pacientes se morían más. Así que esa no le salió a la industria farmacológica. Y por eso cuando ustedes lean soluciones cristaloides es porque se aclara que no son de las otras, son de estas. Ahora, ¿cuál de las cristaloides? Si fuera mejor una que la otra, te diría, con Ringer lactato o con cloruro de sodio. Cuando no te Ringer. dice, cuando no te dice y te dice cristaloide, es porque no es mejor una que la otra. Entonces, disponibilidad, costo, mientras sea cristaloide. Y recuerden que la destrozal 5 no expande, es agua libre a los fines osmóticos. Entonces, si voy a hacer una reanimación con cristaloide, como dice acá, o Ringer oficio a 30 mililitros kilo. Si mi paciente pesa, el paciente soy yo, el paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le tienen que pasar? 2100. Es un montón. ¿Está? Entonces, depende del paciente que tengan adelante, ustedes saben que el objetivo es, arranco, volvamos a la lógica de hoy, la NOx actúa sobre la resistencia vascular periférica. ¿Por qué le hago un sacudón, una cachetada de volumen? Porque cuando cae la resistencia vascular periférica hay una fuga capilar y hay una contracción de volumen junto. Pero el evento primario es la caída de la resistencia vascular periférica, no la caída de volumen. Entonces, todos estos pacientes requieren un empujoncito de volumen, pero un empujoncito nomás. Entonces, ¿cómo hago si mi paciente con sospecha de sepsis tiene 65 años y es cardiópata y por peso me da que le tengo que pasar 2 litros así? Lo voy a hacer de a poco. ¿Está? Van a pasar 500 libres, cierro. En realidad no cierro nada porque es el sachet. 500 libres, controlo. 500 más, controlo. ¿Está? Y veo. Pero entonces, arranco con cristaloides, siempre. ¿Está? En estos casos, estamos hablando de sepsis, siempre. ¿Por qué? Porque quizás con eso que le llaman apremio de volumen, o lo pueden leer como, yo no hablo, no les digo las cosas en inglés por si paya, sino porque así están escritas, digamos, como Fluid Challenge, que sería el apremio de volumen. eh, a veces ese sopapo de volumen así de forma aguda hace que la resistencia vascular periférica, opa, se despierta. Y no hace falta la droga vasoactiva.
¿tá? Depende el paciente, depende hace cuánto está chocado, depende el tipo de agente que está causando la sepsis, pero siempre va el apremio de volumen, ¿tá? Por ahí arranca solo con volumen. Ahora no tengo que perder tiempo. Ven que ahí les puse apremio de líquido para no ponerle Fluid Challenge. Sin perder tiempo, tengo que restablecer esa circulación, esa perfusión tisular con drogas vasoactivas si no hay respuesta a ese apremio de volumen, ¿está? Por lo que charlamos recién, ¿qué droga vasoactiva le vamos a poner? Ok, ¿cómo se usa? Ampolla de... ¿No es lo que habíamos dicho ayer en la simulación, lo de la dosis de 0,05 a 0,1 milicentígramo por kilo? Bueno, eran 2 ampollas en 200, creo, de fisio. Sí, ahora vamos a hacer el caminito para llegar a las 2 en 200. Pero la ampolla, para que no veo si estoy escribiendo o no. La ampolla en hora viene de 4 miligramos. ¿Está? Y yo tengo que pasar de tener la ampolla en la mano a la ampolla diluida, a la ampolla pasando por un perfú hacia el paciente. ¿Está? La dosis de la noradrenalina de inicio, porque no hay una dosis objetivo, eso se va titulando, ¿está? Pero la dosis de inicio, como vos dijiste, es de 0,05 a 0,1 microgramo, y vamos a poner así porque después me voy a confundir con la microgota, por kilo por minuto. Hasta ahí todo bien. El tema es que yo voy a estar en Santa Rosa de Calchines o en Curupaití y tengo la ampolla en la mano. Entonces, ¿cómo compatibilizo la, la droga con esto para restaurar la perfusión? ¿Está? La ampolla viene de 4. Tenemos que llevar todo, yo les dije, hay algunos que ya me estuvieron fumando esta semana, y me van a tener que seguir fumando en los presenciales, y otros que solamente me van a ver en esta instancia, pero yo no sé las tablas. Y si yo pudiese aprender esto, lo tienen que poder aprender ustedes, ¿está? Lo pueden buscar, los que la tienen re clara con la cuestión de cómo calcular dosis y infusiones y tal, son los enfermeros. Tienen re clara. Cuando busquen estas cosas el día de mañana para hacerse sus machetes, busquen recursos de enfermería, porque en los nuestros no está. Es decir, agarra una ampolla, ponela en tanto, diluíla en tanto, agarra un gotero, ponelo así. Pero bueno. Entonces, la ampolla viene de 4, hay que establecer relaciones que sean relativamente fáciles de relacionar. Qué tarada, no puedo ya ni hablar. La ampolla viene de 4, vamos a agarrar 2 ampollas, ¿está? Entonces vamos a tener 8 miligramos de noradrenalina y lo vamos a poner en 200 mililitros de solución fisiológica, ¿está? El sachet viene de 500, así que vieron que viene marcadito atrás. Se le tiran 300 mililitros al sachet y se mezclan las 2 ampollas adentro de bebé, tuki tuki, tengo una dilución. Una dilución que tiene, son 8 miligramos en 200, acá falta una más. ¿Cuántos microgramos son 8 miligramos? 8.000 son. Sí. Entonces, esperen que tengo que mover esto porque alguien entró a la sala de espera y no lo puedo admitir. Entonces, para llevarlo a las medidas que vimos, que tenemos que pensar en microgramos por kilo por minuto, bueno, vamos a llevarlo a microgramos, ¿está? 8 miligramos son 8.000 microgramos. Yo a eso lo pongo en 200 de fisio, entonces, ¿cuántos microgramos va a tener cada mililitro de mi solución? 40. 40 microgramos por mililitro. Escribí bien, ok. Y acá viene lo de arriba. Entonces, si yo sé cuánto pesa mi paciente, mejor, pero si no, por lo general lo redondeamos en 70. Si pesa un poco menos, va a estar sobreestimado, si pesa un poco más, va a estar infraestimado, pero por lo menos tenemos un orden en nuestra cabeza. El adulto promedio pesa 70 kilos.
Si mi paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto le toca de microgramo por kilo de noradrenalina? Sería 0,05 por 70 y 0,1 7, por 70. 7 microgramos. De 3,5, es decir, la mitad, a 7. El 0,1 le corre una coma. Chicos, yo les dije no sé sumar ni restar ni las tablas, yo uso toda la calculadora y los dedos, pero piensen en correr lugares, ¿está? El 0,1 le corre una coma, es 7, y el 0,05 es la mitad. ¿Está? Entonces, de 3,5 a 7 microgramos por minuto sería para un paciente de 70 kilos. Y acá ya me queda calcular goteo nomás. ¿Está? Si yo sé que por mililitro de solución tengo 40, tengo que pasar este mililitro a gotas y calcular a cuántas gotas tengo que pasar esta solución. No van a ser macro gotas porque es medio bárbaro en cuanto a cantidad de volumen que va a pasar de solución y estos son cositas muy chiquititas, entonces se va a usar el microgotero. ¿Se acuerdan el microgotero cuántos mililitros lleva cuántas gotas son un mililitro? 60 microgotas. ¿Está? Entonces ahí vendría una regla de 3 que es, si en 60 microgotas tengo 40 microgramos, ¿cuántas microgotas me van a dar los 7 microgramos o 3,5 microgramos que necesito? ¿Se entiende? Porque yo no lo sé hacer a la regla de 3, digo. Yo entiendo lo que quiero que ustedes entiendan, pero no sé si lo estoy diciendo bien porque no soy un mago matemático. Sí, se entendió. Bueno, entonces, ¿cuántas microgotas son para 3,5 y cuántas microgotas son para 7? ¿Alguien puede hacer la regla de 3, por favor? Pon así un tiqui tiqui. ¿Cuánto hacía en el microgotero? Porque yo me perdí, profe. Estaba en las nubes. Yo tengo en un minuto que 60 microgotas de mi solución que preparé arriba, de 2 ampollas en 200, me van a dar 40 microgramos de droga. Pero yo no quiero dar 40 microgramos. Yo quiero dar de 3,5 a 7 de dosis de inicio. Entonces sería 3,5 por 60 sobre 40 para la dosis de inicio mínima y 7 por 60 sobre 40 para la dosis de inicio máxima. 5,25 da De 5 a 3,5. 10 microgotas por minuto para un paciente de 70 kilos. ¿Todo eso lo teníamos que hacer nosotros? Y si depende, si vos estás en Callastá y es tu primer guardia y tenés una enfermera o enfermera cuya primera experiencia laboral es esa, y sí, probablemente lo tengas que hacer vos, o por lo menos vos hacer todo este cálculo. Si te toca un enfermero de esos que te salvan la vida, le vas a decir, che, a este paciente le quiero poner Nora, listo, déjame, y hacen todo solos. Pero la indicación médica es iniciar infusión de drogas vasoactivas, colocar 2 ampollas en 200 a 7 micros. Que eso es lo que ustedes deben ver que se hace, 2 en 200 a 7, ¿o no? ¿Ven de dónde sale el 2 en 200 a 7? Profe, a 7 microgotas, ¿no? Claro. Y 7 está entre 5 y 10, que es lo que acabamos de calcular. Pero viene de acá. Entonces, depende del paciente, depende a ojo cuánto pese, pero la dosis de inicio va a ser esa. ¿Está? Y diferente es si tienen una bomba de infusión, porque en la bomba de infusión ustedes ya no tienen que hacer este cálculo de mililitro a microgota, sino que solamente se quedan acá en saber cómo está diluida o preparada su solución y calcular la cantidad de mililitros por minuto que necesita su paciente. Eso se setea en la bomba y chau pichu.
¿tá? Pero si no tienen bomba de infusión, que probablemente si están en un Sanco de Callastá o de Santa Rosa de Calchines no tengan, y van a tener que usar las drogas activas igual, con el siguiente método para calcular infusiones chiquititas, que es usar un microgotero, y que serían estos pasos que hicimos acá después. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Ok. sí. Porque digo, ustedes deben haber visto esto de los 2 en 207 micro, pero viene de acá, digo, no es como un mandamiento que le dio Diosito a Moisés, sino que viene de acá, ¿está? Pasa que, bueno, como siempre promediamos que los pacientes pesan 70 kilos, siempre terminamos haciendo una dosis de inicio de este tipo, ¿está? Se inicia la infusión de drogas vasoactivas y se controla. ¿Qué se controla? ¿Cómo sé si me quedo a 7 micro o subo a 10, a 14, a 15, a 20? Con la TA. ¿Qué más? Coloración de la piel, la clínica del paciente, capaz que ya no esté tan taquicárdico. O sea, todos sus vitales empiezan a mejorar. Sí, pero tengo que tener un parámetro más finito. El lactato, Pero lo vas a tener que andar sacando sangre todo el tiempo. No, pensá, estás en Callastán, Santa Rosa de Calchine, arrancaste la infusión de vasoactivas, te pones una sonda vesical. Sí, ¿está? Siempre que se planteen hacer este tipo de intervenciones y no están en el centro de cuidados definitivo, entonces encima de que van a tener que hacer todo el primer paquete de medidas, van a tener que controlar que eso surte efecto y si no, mejorar las dosis de drogas vasoactivas y tal. El parámetro es la diuresis, ¿está? Entonces, le ponen una sonda vesical al paciente, ponen la sonda, tiran lo que haya en la vejiga, porque eso no va a ser parámetro de lo que ustedes están haciendo, y ese es su momento cero. ¿Está? Ustedes ya reanimaron con volumen, ya pusieron drogas vasoactivas, tengo que tener 0,5 mililitros kilo hora. ¿Está? No voy a esperar una hora para darme cuenta si el paciente orinó lo que yo necesito que orine. ¿Cuánto tiene que orinar un paciente de 70 kilos en una hora si yo quiero que orine por lo menos 0,5? 0,5 por 70. Y como 35 mililitros. Sí. No menos. Entonces, ¿qué es lo que yo? Fíjense que no es nada, ¿está? Por eso tengo que poner una sonda vesical. Por eso es control así estricto de diuresis, ¿sí? Porque si van pasando, llevo media hora de reanimación y no hay ni 10 mililitros de orina en la bolsa, y voy a tener que aumentar esos riñones no están teniendo la respuesta diurética que yo necesito. Lo que estoy haciendo no está surtiendo efecto. No tengo que dejar que pase la hora para decir, uy, no orino 35. ¿Se entiende? Para eso es. Pero hay que hacerlo. Bueno, entonces no nos vamos a hacer todo esto y a la par vamos a controlar que surte efecto, porque si no hay que ir titulando para arriba, ¿está? Ustedes van a ver que para estas drogas hay dosis de inicio y depende de la etiología de shock, a veces hay dosis de tope o a veces no. Bien, hasta ahí estamos con la cosa de la noradrenalina. Toma de hemocultivos también tiene que hacerse dentro de la primera hora. Si estoy en Curupaití, estoy en Esperanza de haber, me estoy pensando en lugares donde quizás no hay frasco de hemo. Debería haber en todos lados, pero no en todos lados hay. Si no tengo para tomar hemocultivos y mi ejemplo clásico es acá Santa Rosa de Calchine, porque depende cómo esté cargada la ruta 1, demorás más de una hora en llegar a Santa Fe. Entonces, estoy en Santa Rosa de Calchine, que es acá nomás, pero se me va la hora del sepsis bundle en mi atención del paciente. Entonces tengo que hacer yo lo que hay que hacer en la primera hora. ¿Qué hago si no tengo para tomar hemocultivo? le clavaba el antibiótico nomás. Le da el antibiótico igual. ¿Está? La prioridad es reanimar el estado circulatorio, restablecer lo antes posible el estado circulatorio y la primera dosis de antibiótico dentro de la hora. Bien, y ahora hablemos de antibiótico. Ahora sí, volvamos a lo que vos querías hablar, Martín, que te frené hoy. ¿Qué antibiótico vamos a elegir?
sepsis de la comunidad? Sí, bueno, depende del foco. Ceftriaxona. Entonces, Ceftriaxona. Depende del foco, me gustó. ¿Qué pasa con el foco? para, ellos dijeron Ceftriaxona que anda muy bien para la meningitis, por ejemplo, y para infecciones urinarias, pero si pensás en algo respiratorio, capaz que con un amoxiclavulánico, si es mayor de edad o Ujú. sospechás de otras causas. Ok. ¿Cuáles son las causas de sepsis de la comunidad? Como focos. Principalmente Neumonía, respiratorio y urinario. O sea, los respiratorio focos. unitario y pensamos en dos más sí o sí. Y partes blandas, Piel y Partes sistema nervioso. blandas. Respiratorio, genitourinario, piel y partes blandas y sistema nervioso central. ¿Verdad? Les reenumero porque los dejé de escuchar en un momento. Ok. ¿Qué pasa? Yo llegué a esta instancia, el tratamiento de mi paciente, pero se supone que el abordaje inicial ya lo hice, entonces no solo pienso sepsis, sino que también pienso foco. Está probablemente esta persona, mientras yo la voy revisando, o me cuenta que viene hace una semana con tos, expectoración y fiebre, y se siente mal, se sincopó en la casa y por eso viene, y yo lo encuentro, que está taquipneico, que tiene signos de hipoperfusión periférica. A mí se me prende la lamparita de sepsis porque la persona consulta por síntomas respiratorios y es una neumonía aguda de la comunidad con sepsis. Pero es una neumonía aguda de la comunidad. Digo, voy a buscar el examen físico, encuentro una semiología de consolidación en base derecha, listo, chau, no necesito ni placa. Neumonía de libro con sepsis. ¿Qué pasa con el antibiótico? Y ahí sí le puedes dar por el foco, puede tener foco. ¿sedento Claro. venoso, profe? ¿Sí o sí? Siempre, si hablas de sepsis, siempre endovenoso, siempre en dosis máxima. O cuando ustedes vean posología o de las dosificaciones, puede estar escrito como bacteriémica. ¿Está? Esa es la dosis que se usa en sepsis. La máxima o la bacteriémica. Entonces, acá viene de nuevo lo que ustedes aprendieron el año pasado, ¿está? Neumonía o de la comunidad, listo. La agente es el neumococo. Luego, aumenta la prevalencia de otros agentes en función de la edad del paciente y sus comorbilidades. Entonces, un paciente sin comorbilidades de menos de 50 años es solo neumococo. Entonces va a ser solo AMPI, por más que esté séptico. La respuesta del cuerpo es lo que está desregulando todo, pero el bicho es el mismo. Ahora, si tiene más de 60 años, sumo el hemófilus, si tiene POC, sumo otro bicho, si tiene alcoholismo o alguna cosa para el anaerobio, sumo. ¿Está? Pero la base es el neumococo. El neumococo tiene que estar tratado siempre. Ahí viene lo que ustedes ya saben. ¿Está? No es ni mejor, ni más fuerte, ni nada. Una piperacilina tazobactam contra un ampicilina en ese contexto. Entonces, si pienso respiratorio, va a ser ampi o ampicilina. ¿Está? Bien, si pienso piel, porque tiene una erisipela tremenda en el miembro inferior y otra cosa no le encuentro. Y no creo que tengas banco ahí, así es Clinda o TMS. ¿Está bien? Sí, el tema es que el paciente está séptico. Estaban con vecinos. La clave sería para la elección de la gente que sea bactericida y que bueno, que alcance bien el sitio, todo lo demás que ustedes saben. Ahí el conflicto que habría con el Bactrim es que no es del todo bactericida. Pero bueno, hay que pensarlo, qué sé yo, ¿qué agente causa la erisipela? Que nombraste la banco como primera instancia. Streptococcus o Staphylococcus aureus. Sí, principalmente el estrepto, pero sí, el estáfilo está ahí, está, pero el estáfilo suele causar otro tipo de infecciones de piel, más del tipo profunda, celulitis, abscesos, esas cosas, digamos, por el tipo de cosa, de agente, factor de virulencia que tiene el estáfilo. Por lo general la erisipela es bien del estrepto, es una infección estreptocócica, ¿sí? Y cuando es recurrente la tratan con PENI o no. Es un bicho re sensible el estrepto. El malo, el que es resistente, es el estafilococo.
Pero bueno, tratamos los dos porque no hay manera de decir, bueno, es uno y no es el otro, pero clínicamente es más prevalente que sea el Streptococcus erysipelas. Bien, y si es geniturinario, ¿qué bicho? Escherichia coli. Escherichia coli, Klebsiella, y para de contar, según un paciente de la comunidad. Y si es en sistema nervioso central, ¿qué bicho? Meningococo, neumococo. Neumococo de nuevo, es como el gran cuco de nuestra comunidad, neumococo, y le sumas al meningococo por una cuestión de lo epidemiológico. ¿Está? Entonces, bueno, yo tengo a mi paciente adelante, está febril, está taquicárdico, taquipneico con el sensor alterado, no sé por dónde viene la mano. Bueno, ustedes ya saben, se supone que van a ir a buscar respiratorio, genitourinario, piel y partes blandas, signos de meningismo. No queda claro, si algo de eso se aclara, dirigen la antibioticoterapia hacia los gérmenes más prevalentes de cada una de esas regiones. Si no queda claro, le dan con ceftriaxona. ¿Está? Porque la ceftriaxona le da al neumococo, le da al meningococo, le da a los gram negativos, ¿está? Le da al estrepto, le da al estáfilo sensible. Por eso es que la ceftriaxona es el antibiótico para la sepsis de la comunidad. En dosis máxima, dosis bacteriémica, tuki. ¿Está? Ay, chicos, se hizo retardo. Les dije que no me tenían que dejar hablar. Pero bueno, repasen eso, no para nosotros, porque no es la verdad algo que vamos a ver en Emergento, creo, pero sí para su vida, porque acabamos de ver que la sepsis es la etiología más frecuente de shock en todos lados, entonces el día que les toque hacer algo va a ser mucho más frecuente que les toque tanto pensar sepsis cuando tengan cualquier tipo de paciente infectado, ¿está? Porque de nuevo, el paciente no va a venir diciendo, hola, estoy séptico. Va a venir con sintomatología respiratoria, sintomatología geniturinaria, una infección de piel y partes blandas, y yo tengo que buscar a ver si no estará séptico esta persona. ¿Está? Porque si la sepsis es la respuesta de cada cuerpo a esa infección de forma desregulada, el nivel de sospecha tiene que ser mío, yo soy el que lo tiene que identificar. ¿Está? Bien, sigamos. No me voy a detener. Antes del sepsis 3, la definición de sepsis era esto, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica infeccioso, este ítem que está acá. Ahora ya la sepsis está definida por el SOFA, el Quick SOFA y el PIRIPIPI, pero fíjense qué define, estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. ¿Ah? Hipohipertermia, taquicardia, taquipnea o hipocapnia. Y bueno, la respuesta hematológica. Fíjense que no va, o sea, un paciente con pancreatitis aguda no lo voy a identificar porque está taquicárdico, taquipneico y con leucocitosis con desviación a la izquierda. Lo voy a identificar porque va a venir con un cuadro de dolor abdominal y ahí va a arrancar todo. Entonces, es todo contextualizable. Lo mismo el gran quemado, lo mismo el del trauma contuso, lo mismo el de la embolia. Entonces, esto es un diagnóstico al que se arriba, pero con otros elementos. Así que vamos a seguir. El tratamiento es el mismo, está volumen, drogas vasoactivas y soporte. No hay un tratamiento etiológico específico para esto. Y no se piensen que no llegan derivadas al hospi pancreatitis sin su primer dosis de antibiótico, porque la verdad que cuando uno no lo tiene claro, es un paciente con un abdomen agudo, que le dan los factores para sepsis, y bueno, se reanima, se le da el antibiótico, total, lo importante es que no le falte, pero no le hace nada si le sobra. ¿Tá? Después cierra el cuadro con el estudio complementario con la milasa, que esto es una pancreatitis y no una infección. Listo, chau, se suspende el tratamiento antibiótico y sigue el tratamiento de soporte. Perdón, pero tengo sed. Respecto al neurogénico, dos o tres cosas nomás. Tiene algunas particularidades, pues un tipo de shock distributivo que se da por una alteración del simpático cervical, ¿verdad? Por lo general es secundario a trauma, pero también puede suceder por tumores, sangrados. Ya vimos hoy, hablando de shock en general, que es una etiología rara de shock. Pero si va a estar caracterizado por o sea, la caída de la resistencia vascular periférica se debe a que hay una caída del tono adrenérgico, podemos suponer que entonces no va a haber tal respuesta adrenérgica que vimos en los estadios iniciales de shock. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un paciente que está hipotenso o con signos de hipoperfusión orgánica,
pero sin taquicardia, sin taquipnea, sin hipoperfusión periférica, sin palidez, ¿está? Si es por un evento trauma, tiene que ser lo suficientemente importante para lesionar el simpático, ¿está? Si no puede ser, les dije de nuevo, tumores, sangrados, ¿sí? La cadena simpática, ¿en qué parte está? Pues ya les dije cervical, pero bueno. Si se acompaña, C6. si se acompañase de foco neurológico, ¿qué es lo que tengo que buscar? Lateralizaciones, No, ¿qué sirvo? nivel sensitivo, Ah, ¿está? Entonces, como ustedes lo van a pensar para la evaluación de su paciente con trauma, pero sirve también para todos, recuerden algunos niveles sensitivos. Yo sé que ustedes en su momento vieron los dermatomas, pero tienen que saber qué nivel es por arriba y por abajo de la clavícula, qué nivel es por arriba y por debajo de, vamos a decirle, los pezones, y qué nivel es por arriba y por debajo del ombligo. ¿Está? Con eso, ustedes evalúan sensibilidad por arriba y por debajo de la clavícula, presente, listo, sigo bajando, por arriba y por debajo de los pezones, sigo bajando, por arriba y por debajo del ombligo, sigo bajando. ¿Está? ¿Se les puede escapar las cosas sacras y bajas? Sí, pero con eso ven por lo menos la parte que compromete la vida. Entonces, sépanse eso, qué niveles son, ¿sí? Para identificar nivel. Por lo general, están asociadas a lesión medular y por eso están acompañadas de clínica neurológica con nivel, ¿sí? No solo la manifestación del shock distributivo sin taquicardia y sin taquipnea y sin descarga adrenérgica. Recuerden que, igual, la premisa es, si mi paciente tuvo un evento trauma, recuerden que para que pase esto tiene que ser con incidencia longitudinal directa sobre la columna vertebral, es decir, una caída de altura, de cabeza o de pies, ¿tá? O un aplastamiento. Es decir, va a ser un trauma importante, y si yo tengo un paciente con signos de trauma importante, que tuvo un evento trauma importante, y lo reviso, le tomo la TA y tiene 60-40, tengo que pensar que está sangrando antes que todo lo demás, ¿tá? Me va a llevar la sospecha hacia esto, que tenga además un nivel sensitivo, que no esté taquicárdico ni taquipnéico, que esté rosadito, que no esté hipoperfundido periférico. Entonces digo, che, pero si no, primero busco sangrado y después llego a esto, ¿tá? Esto se los dejo de tarea para el hogar. Solamente vamos a repasar cómo se tratan, pero los mecanismos por los cuales se desarrolla una reacción anafiláctica tienen tres bases, por lo menos. Una alérgica mediada por IgE, una inmunológica no mediada por IgE y una no inmunológica, ¿tá? La manifestación clínica va a ser la misma para todos. Una va a ser bastante más violenta, de desarrollo más hiperagudo, y la otra va a tener dos picos de incidencia. ¿Tá? Por eso repasen, pero no es que se van a ir a leer todo el libro de inmunología, sino solamente esto. ¿Tá? ¿Cuál es característicamente alergénica? ¿Cuál es característicamente inmunológica? ¿Cuál es característicamente no inmunológica? Acá tienen el listado, es un listado largo de cosas. El tratamiento es el mismo para todos, ¿está? Esto es un cuadrito de up-to-date, pero es un shock distributivo de desarrollo muy rápido, ¿está? Y depende cuál es el mecanismo mediado, pero existe tal severa vasodilatación periférica que el paciente colapsa rápidamente. Entonces es un shock de desarrollo hiperagudo. Este señorcito tiene, si ven, urticaria, ¿está? Pero puede no tenerla. A veces las manifestaciones son de índole gastrointestinal más shock, ¿sí? Hay que tener un alto índice de sospecha y el tratamiento es adrenalina intramuscular. ¿Está? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se puede llegar hasta el goteo continuo de adrenalina, si se consigue una vía periférica. Si se fijan, en este algoritmo, adrenalina intramuscular, levantar la patica, poner un acceso vascular, estar listo para reanimar, porque así de rápido pasan las cosas, y adrenalina, adrenalina, adrenalina. ¿Sí? Lo único que corta con la reacción anafiláctica es la adrenalina. Ni el corticoide, ni la difenhidramina, ni nada de todo lo otro es terapéutico de la reacción anafiláctica. ¿Ah?
Algunas cosas tratan el síntoma, otras cosas previenen en la segunda oleada, depende del mecanismo que desencadena la reacción anafiláctica, pero la base y la columna vertebral del tratamiento es la adrenalina. ¿Sí? Entonces que no se metan a dar corticoide y fenidramina, adrenalina. ¿Ah? ¿Se acuerdan la dosis? De adrenalina intramuscular. No hay tiempo para buscar cuando hay una reacción anafiláctica enfrente. Un miligramo. ¿Eh? Medio 0,5. miligramo. Sí, depende de dónde lo lean, de 0,3 a 0,6, 0,5 es media ampolla, 1 miligramo es una ampolla entera, es la misma adrenalina que usan para el paro. ¿Eh? Se usa intramuscular en el vasto externo del cuádriceps. Se usa ahí y no subcutánea porque hay mejor absorción ahí que en la piel y hace lo que necesitamos que haga. El efecto es inmediato y la mejoría es dramática. ¿Está? Pero bueno, si conocemos por qué se desarrolla la anafilaxia, vamos a entender por qué la adrenalina es el pilar del tratamiento. Entonces, péguenle una repasadita a eso, no es que vayan a leer, creo que le pusimos con Marcos una cosa de anafilaxia, no me acuerdo si está en este capítulo de Jock o en el de urgencias clínicas, pero está por ahí, o están los dos, ¿sí? Pero repásenlo. No habría dosis máxima de adrenalina en este caso tampoco. No. Ok. Sí, va a llegar un punto en que sí o sí vas a necesitar un acceso vascular y ahí podés pasar de la vía intramuscular a la vía intravenosa, obviamente diluida, ¿no? En infusión continua. Pero no, hasta no cortar la reacción, no. La mejoría es inmediata, ¿eh? No es que la persona va a estar 4 días con infusión de adrenalina porque se va a quedar sin nariz, sin oreja, sin dedo. Pero bueno, si no se muere. Y recuerden también que en función del mecanismo, si va acompañada de angioedema, la reacción anafiláctica constituye en sí misma una vía aérea difícil, dinámica. ¿Está? Porque anatómicamente se dematiza de un momento para otro, no me queda acceso superior a la vía aérea y necesito tramitar un acceso anterior de cuello. Entonces, probablemente estos pacientes tengo que estarles muy encima para ver si corté o no corté con la reacción anafiláctica, pues si no tengo que instrumentar la vía aérea de forma precoz. ¿Sí? Hay dos situaciones nomás que requieren ese nivel de sospecha. Una es el quemado y otra es la anafilaxia. Para todos los demás puedo pensar, puedo ventilar un poco, puedo ver y qué sé yo, y a ver si le ayuda a ventilar así y zafa de ser intubado. Estos dos no. Evolucionan rápidamente hacia la imposibilidad de ventilar y oxigenar. ¿Está? Que es una vía aérea catastrófica y que necesita acceso anterior de cuello. Entonces, por eso tengo que identificarlo precozmente y cortar con la reacción antes de que pase todo lo demás. ¿Sí? Bueno, y el resto de los distributivos, entonces, si no sigo por drogas toxinas, se los dejo, tarea para el hogar. Y de estos, nada, si quieren ser curiosos y repasar la insuficiencia suprarrenal aguda del coágulo edematoso, bien, si no. Cardiogénico, acá vamos a ver las causas cardíacas de bajo gasto el día que damos urgencias clínicas, así que acá solo los menciono, ¿sí? Por daño al músculo cardíaco de forma directa están las causas isquémicas, la IC terminal. Esto es importante porque se está volviendo cada vez más frecuente, los intentos autolíticos con beta bloqueantes, que tienen un tratamiento específico, que no es nada de lo que estamos hablando. Fíjense, la sepsis avanzada, la miocarditis, está en pacientes que uno no pensaría una causa isquémica o una IC avanzada terminal por sus factores de riesgo, su edad, su condición, ¿sí? El postparo cardíaco es una etiología muy común de shock cardiogénico, eso es lo que estuvimos trabajando ayer, decir, bueno, siempre el paciente tengo que evaluar su estado de perfusión e iniciar rápidamente las medidas que establezcan la circulación, porque si no ese corazón se va a volver a parar, ¿sí? Y esto es el porqué. Bueno, por estas cositas que estamos hablando, y si recuerdan el triangulito que les presenté hoy temprano, el abordaje de estos pacientes no va a ser con volumen. Porque un miocardio sufriente no necesita volumen para trabajar mejor, necesita drogas. ¿Está? Bueno.
Esto es lo que vamos a ver directamente en aquella clase, así que nada, las causas que inciden en la frecuencia cardíaca alterando el volumen sistólico pueden ser taquibradi y veremos luego qué hacemos, no lo vamos a tratar hoy. Y esto está mencionado nomás porque toda su resolución es quirúrgica, ¿está? Hay que tener un alto nivel de sospecha para pensar, por ejemplo, una ruptura de cuerdas tendinosas catastrófico. Por lo general no llegan a quirófano, pero bueno, va a ser una insuficiencia cardíaca aguda de causa mecánica, se resuelve con quirófano, ¿está? No hay droga que le demos que sirva de puente. Los balones de contrapulsación, esas cosas sirven de puente, no los vamos a tener. Así que bueno, vamos a encontrar un paciente que tiene una insuficiencia circulatoria aguda en un shock cardiogénico, ¿está? Nos vamos a detener acá un toque y nada más, porque esto es importante. Hipovolémico, por reducción del volumen intravascular. Cae la precarga, hay bajo gasto cardíaco. Puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Charlamos que en trauma siempre vamos a pensar en sangrado. Está lo que hablamos acá ahí temprano. Este video que está acá, creo que tenemos un práctico de esto. Esto es una estrategia de control de hemorragia en traumatismo penetrante, ¿sí? No se hace sin guantes, pero es un empaquetado, una técnica de packing de heridas, ¿está? Si nosotros tenemos una herida que constituye una X en la evaluación inicial, que es lo que le mencioné la vez pasada, lo primordial es atender esa herida, por ejemplo, haciendo un packing y luego compresión directa para controlar ese sangrado, ¿está? Me voy a encontrar con una herida de este tipo, uy, la señora sigue, con una herida de este tipo o con una herida de este tipo que van a requerir o compresión directa o algún tipo de empaquetado o la aplicación de un torniquete si eso no contiene la hemorragia, ¿está? Ahí, en ese tipo de circunstancias es donde la X le gana a la A, a la gestión de la vía aérea a un paciente. Si yo no controlo esa hemorragia me quedo sin paciente, ¿sí? Si yo estoy trabajando en una ambulancia y me mandan a ver un paciente que tuvo un accidente de tránsito y me encuentro con esta lesión, ¿es una X? No. ¡No! 99% de los pacientes que vamos a ver tienen así, el codo pelado. ¿Esto es una X? Sí. ¿Qué parte del cuerpo se les ocurre que es? La axila. El isquio. El abdomen. Para mí es un tórax, pero bueno, para mí es un cuello. No, pero sí, parece un sangrado de cavidad, zarpado. ¿Esto es una X? No. 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 Pero ojo, esta misma herida en la cara interna del muslo, en el trayecto de los vasos femorales, sí. No quiere decir, o sea, es prioritaria en que yo la vaya a atender. ¿Está? Puede ser una fractura expuesta que laceró. No, no la puedo dejar ahí e irme a verla. ¿Está? Pero ahí en ese lugar en el que está, se evalúan las C dentro del estado circulatorio y control de las hemorragias no exsanguinantes. ¿Sí? Ojo con el trayecto. Si me encuentro con una amputación traumática, ¿es una X? Sí. Sí. Sí, ¿está? A veces en el agudo, las amputaciones traumáticas, no me voy a encontrar con un charcazo de sangre alrededor por una reacción de los tejidos con vasoconstricción ante el trauma agudo. Pero yo voy a arrancar a reanimar a ese paciente, le voy a poner un acceso vascular y demás, y se me va a escapar todo por la herida, ¿está? Eso es una X, eso se torniquetea. Bueno, ahí hay otra, esa es de goma, pero es lo mismo, el mismo concepto. ¿Qué van a ver en shock hipovolémico hemorrágico? Por eso quería que lo charlemos. Les pido un poquitito de paciencia. Vieron que les dije, no me tenían que dejar hablar tanto. Hubieran hablado más ustedes. Acá aparece el concepto de hipotensión permisiva. ¿Sí? Si se fijan, en sepsis hablamos de el vuelo inicial de cristaloides de 30 mililitros kilo. Para una persona de 70 kilos le daba 2 litros 100. Acá no, de ninguna manera. ¿Está? Si la persona pierde sangre, necesita sangre. La prioridad ante un paciente con shock hipovolémico hemorrágico es un quirófano. ¿Está? No que vuelva a tener TA. Digo, a esta altura del partido es una obviedad, pero desde hace un tiempo para atrás, el estándar era
primero 3 litros de soluciones cristaloides y luego sangre y luego, y la gente llega al quirófano con un glóbulo rojo bailando en agua con sal y se morían. ¿Está? Entonces eso se tuvo que estudiar y se tuvo que comprobar que lo mejor es mantener una tensión arterial mínima que permita la perfusión tisular, identificando como prioridad de atención para esos pacientes que necesitan un quirófano, ¿está? Y un lugar con banco de sangre y todo lo demás. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, porque creo que lo vieron en cirugía, lo de las 2 vías cortas y gruesas. ¿Para qué? Sí, lo hablamos la clase pasada. ¿Para qué? Bueno, por eso acá, yo acá les había puesto, porque acá en este ítem estaba escrito 2 vías cortas y gruesas. Primero que no existen, porque el acceso vascular chiquitito, corto, es finito. Es el AVOCAT 24 que se usan los bebitos. El AVOCAT 14, que es el vascular periférico más grande que tenemos para infundir más volumen, es largo así. Así que corto y grueso no hay. Las vías centrales, que es lo siguiente que tenemos, que es invasivo, es un catéter que se mete por acá y termina en la aurícula derecha. Es largo así. O sea, no hay vía corta y gruesa. Eso es un concepto medio de la física de fluidos que no aplica a esto. Pero la verdad que antes, como había que pasar mucho volumen en poco tiempo, era esto de las 2 vías. Vos garantizate un acceso vascular y le vas pasando cristaloides. Acá de nuevo está la discusión que si Ringer, que si solución fisiológica, cristaloide, en bolo de 250. Eso es medio sachet. ¿Está? Se pone el acceso que se consiga que permita pasar ese medio sachet y cierro la chapita o cierro la ruedita. ¿Está? Y revalúo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que lograr nada con ese paciente. Yo ese paciente lo tengo que meter en un quirófano. Entonces, si donde estoy no hay quirófano, lo preparo para el traslado anticipándome complicaciones, que se pare, que requiera ventilación asistida, etc. Y si estoy en un centro de trauma, lo sostengo, pero ya identifiqué que venga el cirujano, llamen al banco de sangre, que vengan a sacarle grupo y factor. ¿Está? Identifico prioridades. Trato de forma permisiva, manteniendo un estado hipotensivo a ese paciente, le mantengo un intravascular mínimo y busco de dónde está sangrando, ¿no? Si no es evidente. ¿Qué otra cosa está demostrado? Que en el shock hipovolémico hemorrágico cambia el pronóstico de los pacientes el uso de ácido tranexámico. Depende del centro en el que estemos y demás. La primera dosis se da dentro de las primeras 3 horas. Entonces quizás no hace falta, si estamos relativamente cerca del centro de trauma, que la demos nosotros. Pero si estamos a más de 3 horas del centro de trauma, le vamos a tener que dar esa medicación. ¿Tá? Y si estamos en un centro de trauma, debería ser práctica del centro de trauma el uso de esta droga. ¿Tá? Se usa un gramo en bolo y después, dentro de las siguientes 8 horas, otro gramo más. Y después pasamos a los protocolos de transfusión. No quiero que nos metamos en eso, pero bueno, no se transfunde sangre entera, sino que viene desde donde lo crioconservan, el concentrado de Matíes, el concentrado de plaquetas, el plasma fresco. Entonces uno indica esas cosas para el paciente. Pero la premisa es, si el paciente perdió sangre, necesita sangre. Entonces, si yo no puedo resolverlo porque no tengo quirófano, no tengo banco de sangre, ese paciente se deriva. Entonces hay que ir tomando todas esas acciones rápidamente, definir el sitio de derivación y acompañar a ese paciente que se puede ir complicando por el camino. ¿Está? ¡Buah! Si recuerdan esto, lo puse solamente por esto. Criterios ATLS, esto lo vieron en cuarto, de los grados de hemorragia. En función de algunos parámetros que yo evalúo, estimo qué volumen de sangre perdió esta persona. ¿Está? Y si se fijan, los parámetros son los mismos que venimos nombrando desde el principio. ¿Está? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, TA, diuresis. ¿Está? Estamos hablando de todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Wow. Coagulopatía de la reanimación, esto explica por qué hay que ser discreto con los cristaloides. ¿Está? Porque, o sea, esto es una hipótesis que se estableció cuando se estudió que en realidad, pasándole agua con sal a la gente en vez de sangre, la estábamos matando. ¿Sí? Para el que sea curioso, búsquenlo. Para el que no sea curioso, tiene un porqué. La hipotensión permisiva y el uso de bolitos de cristaloides hasta el control de la hemorragia y el uso de sangre. ¿Está?
¿Qué es lo que dicen esos estudios? La gente que estudia estas cosas, que la gente se muere por errores frecuentes que cometemos las personas que los atendemos, entre ellos no tener protocolo de transfusión masiva, no cuidar al paciente de la hipotermia, esperar resultados de laboratorio, todas esas cositas que están ahí, ¿tá? Entonces, ¿de qué me sirve identificar que mi paciente con trauma está sangrando o identificar shock en mi paciente con trauma? Que yo ya identifique su prioridad de atención. Entonces, tiene que ir a un centro de trauma o de